En la carne asada familiar, mi celular se iluminó con un mensaje: aléjate. No hables con nadie ahora. Me escabullí en silencio. Minutos después, varias patrullas llenaron la entrada de la casa de mi nuera. Pero mejor retrocedamos un poco, porque ese momento cambió todo lo que creía saber sobre mi familia. Soy Lucía, y a mis 65 años he aprendido que las reuniones familiares pueden ser más agotadoras que un día entero de trabajo pesado. Ese sábado en la tarde, en casa de Amanda, no fue la excepción. La carne asada anual que mi hijo Roberto insistía en seguir organizando, aunque cada año el ambiente se enfriaba más. Amanda estaba junto al asador, su cabello rubio perfectamente arreglado a pesar del calor de julio, dándole órdenes a Roberto como si fuera un ayudante contratado y no su esposo desde hace 8 años. Vestía uno de esos vestidos veraniegos carísimos que parecen sencillos, pero seguramente costaban más que mi despensa mensual. Roberto, se te están quemando los filetes, le gritó, con ese tono tan característico que yo ya reconocía bien. Pero antes de seguir, comenten desde donde nos están viendo y suscríbanse al canal. Queremos saber hasta dónde llegan nuestras historias. Era el mismo tono que usaba para corregirme cuando lavaba sus trastes a su manera o para decirme, con una dulzura fingida, que quizá la próxima vez debía llamar antes de visitarlos. Yo estaba sentada en la mesa del patio, observando a mis nietos, Emma y Jaque, jugar en el jardín, tratando de ignorar ese nudo familiar en el estómago que siempre sentía cerca de Amanda. 8 años de estas reuniones y aún me sentía como una invitada incómoda en la casa de mi propio hijo. Abuelita Lucía, mira esto. Mira, gritó Emma, intentando hacer una maroma que terminó en una carcajada y un montón de pasto. A sus 7 años, todavía me veía como alguien a quien valía la pena impresionar, aunque me preguntaba cuánto tiempo más duraría eso bajo la sutil influencia de Amanda. Fue precioso, mi amor, le respondí, y lo decía de todo corazón. Esos momentos con mis nietos eran la única razón por la que soportaba estas reuniones familiares cada vez más tensas. Amanda apareció a mi lado con una copa de vino en la mano, claramente no era la primera de la tarde. Lucía, tenemos que hablar de algo, dijo mientras se sentaba sin que yo la invitara, acomodándose tan cerca que pude oler su perfume caro mezclado con el fuerte aroma del alcohol. Sentí que el corazón me latía un poco más rápido. Las conversaciones que en el vocabulario de Amanda empezaban con tenemos que hablar rara vez terminaban bien para mí. Roberto y yo hemos estado hablando sobre el futuro de los niños, comenzó, con esa dulzura ensayada que nunca llegaba a sus ojos. Creemos que ya es momento de poner algunos límites sobre las visitas y, bueno, la influencia. Sentí la boca seca. ¿Qué tipo de límites?, pregunté. Nada dramático, dijo, agitando su mano perfectamente cuidada. Solo un poco de estructura. Ya sabes lo confuso que puede ser para los niños recibir mensajes mezclados sobre valores y expectativas. Mensajes mezclados. Como si mi amor y atención fueran una amenaza para su dinámica familiar perfecta. No estoy segura de entender, respondí, aunque empezaba a entenderlo todo con claridad. La sonrisa de Amanda se tensó apenas un poco. Bueno, por ejemplo, cuando le dices a Emma que está bien ensuciarse jugando afuera, eso va en contra de los estándares que tratamos de inculcar sobre cuidar las cosas bonitas. Y cuando les das dulces antes de la cena, contradice nuestras reglas de nutrición. La miré, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. 8 años caminando sobre cáscaras de huevo, cuestionando cada interacción con mis propios nietos, y ahora esto. Me estaba diciendo, básicamente, que mi presencia era un problema que había que manejar. Ya veo, dije en voz baja, con un tono más firme del que sentía por dentro. Sabía que lo entenderías, respondió Amanda, claramente animada por lo que interpretó como conformidad. Solo queremos criar a los niños con mensajes coherentes. Estoy segura de que lo puedes apreciar. Antes de que pudiera contestar, mi celular vibró sobre la mesa. Un mensaje de un número desconocido: aléjate. No hables con nadie. Ahora. Me quedé mirando la pantalla, tratando de procesar esas palabras. ¿Aléjate de qué? ¿Quién me estaba escribiendo? El mensaje se sentía urgente, casi desesperado. Con permiso, murmuré, poniéndome de pie con unas piernas que de pronto se sentían inestables. Tengo que atender esto. Caminé hacia la puerta lateral. El teléfono volvió a vibrar.
El mismo mensaje, ahora en mayúsculas, aléjate. No hables con nadie. Ahora. Me temblaban las manos cuando abrí la puerta y salí a la banqueta. Detrás de mí seguían los sonidos normales de la carne asada, Roberto gritando algo sobre el partido en la tele, los niños riendo, la voz afilada de Amanda dirigiendo alguna nueva crisis doméstica. Llegué hasta mi coche, estacionado al otro lado de la calle, y me giré justo cuando la primera patrulla dobló la esquina. Luego otra, y otra. En cuestión de minutos, la calle perfecta de Amanda parecía escena de crimen. Oficiales con equipo táctico bajaban de sus vehículos, las radios sonaban con comunicaciones urgentes que no alcanzaba a entender desde dónde estaba. Encendí el motor y me quedé ahí, mirando cómo la vida de mi hijo se desmoronaba en tiempo real. Los vecinos comenzaron a salir de sus casas, celulares en mano, grabando todo. Las risas de los niños habían desaparecido. Mi teléfono volvió a vibrar, el mismo número desconocido. ¿Estás a salvo? No regreses. Te explicaré todo después. Conduje casi en piloto automático, la mente llena de preguntas que no podía responder, pero con un pensamiento que no dejaba de repetirse. Quienquiera que me hubiera mandado esos mensajes, me acababa de salvar de algo. ¿Pero de qué? ¿Y cómo lo sabía? La mujer que minutos antes me daba un sermón sobre límites y valores familiares ahora observaba cómo los policías subían por el camino de entrada a su casa. Y, de alguna manera, alguien había sabido que eso iba a pasar. La perfecta carne asada familiar que tanto temía se había convertido en el día en que todo lo que creía saber sobre el matrimonio de mi hijo empezó a desmoronarse. Manejé sin rumbo durante 20 minutos antes de estacionarme en un McDonald's. Aún tenía las manos temblando sobre el volante. La normalidad del lugar se sentía irreal después de lo que acababa de presenciar. Familias con niños pidiendo cajitas felices, mientras mi mundo se había volteado de cabeza. Sonó mi teléfono. El nombre de Roberto apareció en la pantalla. Mamá, ¿a dónde fuiste? Su voz sonaba tensa, confundida. La policía quiere hablar con todos los que estuvieron aquí hoy. Cerré los ojos, buscando mi voz. Tuve que irme. No me sentía bien. Pero mamá, esto es serio. Están preguntando por Amanda, por su computadora, por sus negocios. No entiendo qué está pasando. Su voz se quebró en esas últimas palabras, y pude escuchar en él al niño que alguna vez fue, el que corría conmigo cuando se raspaba la rodilla o tenía una pesadilla, el que confiaba en que yo podía arreglar todo. ¿Qué están diciendo, Roberto?, pregunté. Algo sobre robo de identidad, fraude financiero. Tienen cajas de documentos, equipo de cómputo. Han estado vigilando la casa por semanas. Hizo una pausa, y pude escuchar de fondo la voz de Amanda, afilada y a la defensiva. Mamá, están diciendo que Amanda podría haber usado la información de otras personas para abrir cuentas, pedir tarjetas de crédito, pero eso es imposible, ¿verdad? Amanda nunca haría algo así. Sus palabras quedaron flotando entre nosotros como una pregunta que ninguno quería responder. Pensé en todas las veces que Amanda me había hecho preguntas aparentemente inocentes sobre mi información personal, mi apellido de soltera para el árbol genealógico, mi número de seguro social para formularios de contacto de emergencia en la escuela de los niños, detalles sobre las finanzas de mi difunto esposo cuando me ayudaba a organizar papeles después de su muerte. Cada recuerdo era como una pieza de rompecabezas encajando, revelando una imagen que había sido demasiado confiada para ver antes. Roberto, dije con cuidado, necesito preguntarte algo. ¿Amanda ha tenido acceso a mis documentos personales? El silencio se alargó. Cuando por fin respondió, su voz sonó pequeña. El año pasado te ayudó a organizar los papeles de la herencia de papá, ¿recuerdas? Y he estado manejando algunas de tus cuentas desde que has tenido problemas con ese nuevo sistema de banca en línea. Sentí que el estómago se me hundía. Yo nunca había tenido problemas con la banca en línea. Amanda había convencido a Roberto de que yo tenía problemas con la tecnología, que necesitaba ayuda para manejar mis finanzas. Insistió en configurar pagos automáticos. Dijo que sería más fácil para mí. Yo, ingenua, se lo agradecí. Pensé que estaba siendo amable. También te ayudó con esas solicitudes de tarjetas de crédito, continuó Roberto, con la voz cada vez más insegura.
Las que eran para mejorar tu historial después de que murió papá. Dijo que era importante que los adultos mayores mantuvieran buen crédito. Solicitudes de tarjetas que yo jamás había visto. Facturas de las que nunca recibí estados de cuenta. Una sensación de náusea comenzó a extenderse por mi pecho mientras la magnitud de lo que podía estar pasando empezaba a quedar clara. «Mamá, ¿sigues ahí?» «Aquí estoy», susurré. «La policía también quiere entrevistarte. Dijeron que cualquiera que haya tenido contacto regular con Amanda debe responder algunas preguntas. Puedes regresar». Miré la pantalla de mi celular, donde todavía brillaban los mensajes de advertencia. Alguien había sabido que esto iba a pasar. Alguien me había advertido específicamente que me alejara de lo que claramente iba a ser una conversación muy incómoda con la ley. «Pasaré mañana, Roberto. Necesito tiempo para procesar esto». «Está bien», respondió, aunque sonaba perdido. «Mamá, tengo miedo». ¿Y si Amanda realmente hizo algo malo? ¿Y los niños? ¿Y los pagos de la casa? ¿Y si perdemos todo lo que tenemos? Lo resolveremos, dije, aunque no tenía idea de cómo. Solo cuida de Emma y Jaque por ahora. Colgué y me quedé sentada en ese estacionamiento mientras el sol de la tarde comenzaba a bajar, tratando de dar sentido a 8 años de matrimonio que había observado desde la orilla. Los gustos caros de Amanda que nunca parecían encajar con el salario de maestro de Roberto. La ropa de diseñador, el auto de lujo, la remodelación de la cocina que costó más de lo que Roberto ganaba en 6 meses. Siempre había supuesto que tenían ahorros que yo desconocía, tal vez dinero familiar del lado de Amanda. Ahora me preguntaba si todo había sido financiado con identidades robadas, cuentas fraudulentas, líneas de crédito abiertas a nombre de otras personas, tal vez incluso al mío. Mi celular volvió a vibrar con otro mensaje del número desconocido. ¿Estás en un lugar seguro? No vuelvas a casa esta noche. Ella sabe que había gente vigilando la casa. Podría saber que recibiste una advertencia. Me empezaron a temblar las manos de nuevo. ¿Quién eres?, tecleé. Alguien que sabe de lo que Amanda es capaz. ¿Puedes conseguir una habitación de hotel? Paga en efectivo, si es posible. ¿Una habitación de hotel? ¿Pagar en efectivo? Eso empezaba a sonar como algo sacado de una película, no como mi tranquila vida suburbana. Pero claro, hacía 6 horas tampoco habría creído que mi nuera fuera una criminal. ¿Por qué debería confiar en ti?, escribí. Porque hace 3 meses, Amanda intentó que te declararan mentalmente incompetente para obtener el poder legal sobre tus finanzas. Tengo la documentación que presentó. Ella solo se echó para atrás cuando Roberto se negó a firmar la declaración jurada. El teléfono se me resbaló de las manos y cayó al piso del coche con un golpe seco. Incapaz mentalmente. Poder notarial. De pronto, todas aquellas conversaciones sobre mis supuestas dificultades con la tecnología tomaron un significado mucho más siniestro. Amanda no había intentado ayudarme con mis finanzas, había intentado obtener el control legal de ellas. Recogí el teléfono con los dedos temblorosos y escribí. ¿Quién eres? Alguien que casi fue otra de sus víctimas. Mañana, 10 de la mañana, en el Parque Riverside, junto al estanque de patos. Ven sola. Tengo cosas que necesitas ver. Me quedé mirando el mensaje, con el miedo y la curiosidad peleando en mi pecho. Esa persona claramente sabía más sobre Amanda que yo, tal vez incluso más que Roberto. Pero reunirme con un desconocido en un parque, basándome solo en mensajes anónimos, sonaba como el tipo de cosa que Amanda usaría como prueba de mi supuesta decadencia mental. Claro que, por lo visto, la opinión de Amanda sobre mi salud mental no era tan inocente como yo creía. Está bien, tecleé. Esa noche me registré en un motel pequeño a las afueras de la ciudad, pagando en efectivo como me había sugerido mi misterioso contacto. La habitación olía a cigarro viejo y a limpiador industrial, pero se sentía más segura que volver a mi departamento. ¿Segura de qué? No lo sabía con certeza, pero la urgencia en esos mensajes había sido real. Me senté sobre la colcha áspera, intentando reconstruir la línea de tiempo de la ayuda de Amanda en mi vida. Todo había empezado de manera aparentemente inocente, después de que mi esposo murió hace 3 años. Ella se ofreció a ayudarme a organizar sus papeles,
configurar la banca en línea, poner en orden mis cuentas. Yo, agradecida, de luto y abrumada, acepté su ayuda sin dudarlo. Pero ahora, viéndolo todo con otros ojos, podía reconocer el patrón. Cada gesto de amabilidad venía acompañado de preguntas sobre mi información personal. Cada ayuda le daba acceso a otra parte de mi vida financiera. Poco a poco, de manera metódica, había conseguido todo lo que necesitaba para robar mi identidad, las tarjetas de crédito para las que me ayudó a aplicar, los pagos automáticos que ella misma configuró, los documentos que organizó y luego se ofreció a guardar por mi seguridad. Yo pensaba que estaba siendo una buena nuera. En realidad, me había estado robando sistemáticamente, y Roberto, sin sospecharlo, la había ayudado. Sin imaginar que su esposa estaba usando a su propia suegra como fuente de información para financiar su estilo de vida. Recordé la conversación que habíamos tenido justo antes de que llegara la policía, Amanda hablando de poner límites en mi relación con los nietos. ¿Sería ese su siguiente paso? ¿Aislarme por completo de la familia para que no me diera cuenta de las irregularidades en mis cuentas? O peor, para avanzar con su plan de declararme incapaz sin que pudiera defenderme. Cuanto más lo pensaba, más claro lo veía. Para Amanda, yo no era solo la mamá de Roberto, era un recurso que había que manejar, explotar, finalmente, desechar cuando dejara de ser útil. A medianoche, acostada en esa cama incómoda del motel, mirando el techo, un pensamiento horrible me daba vueltas sin parar. Si Amanda había estado robando mi identidad por años, ¿qué más había hecho? ¿En qué otros delitos estaba involucrada para que se justificara un operativo policial con oficiales tácticos? Y quienquiera que me hubiera mandado esos mensajes de advertencia, sabía las respuestas. A la mañana siguiente, llegué al Parque Riverside 30 minutos antes de la hora. Los nervios me impedían quedarme quieta en la habitación del motel. El estanque de patos estaba tranquilo, familias con niños pequeños lanzaban pan a las aves acuáticas. La vida normal continuaba, mientras la mía se había puesto de cabeza. Me senté en una banca frente al agua, mirando a un hombre mayor enseñarle a su nieto a lanzar piedras que rebotaran en la superficie. Me recordó a Roberto a esa edad, antes de Amanda, antes de que todo se volviera tan complicado, cuando familia significaba amor incondicional y no manipulación calculada. Exactamente a las 10 de la mañana, una mujer se acercó a la banca donde yo estaba sentada. Tendría unos 40 años, cabello castaño corto y unos ojos cansados que reflejaban un dolor que me resultaba demasiado familiar. Se veía como alguien que había pasado por su propia batalla y había sobrevivido, pero apenas. «Lucía», preguntó en voz baja. Asentí, y ella se sentó a mi lado, manteniendo una distancia prudente. «Me llamo Diana», dijo. Hasta hace 6 meses, fui socia de negocios de Amanda. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Socia? ¿Qué negocio?, pregunté. Robert nunca me había mencionado que Amanda tuviera una socia, ni siquiera un negocio. Yo fui quien te envió esos mensajes ayer, continuó Diana, con la voz apenas por encima de un susurro. Llevo meses vigilando a Amanda, esperando que la policía actuara. Cuando vi tu nombre en algunos documentos de sus archivos, supe que tenía que advertirte. ¿Qué clase de documentos?, pregunté, aunque no estaba segura de querer la respuesta. Diana metió la mano en su bolso y sacó una carpeta manila. El tipo de carpeta que podría destruirte la vida. La abrió con manos que no estaban del todo firmes. Adentro había fotocopias de documentos que me helaron la sangre, mi tarjeta de seguro social, mi acta de nacimiento, estados de cuenta bancarios con mi nombre pero con números de cuenta que jamás había visto. Solicitudes de crédito llenadas con una letra que se parecía a la mía, pero no del todo. Es muy buena falsificando, dijo Diana, observando mi cara mientras procesaba lo que veía. Me tomó semanas de práctica notar las diferencias entre su trabajo y las firmas reales. Tomé una de las solicitudes de tarjeta de crédito con los dedos temblorosos. La firma se parecía mucho a la mía, pero la presión era distinta, los bucles un poco más redondeados. Alguien había practicado escribir mi nombre hasta poder engañar a casi cualquiera. ¿Cuántas cuentas?, susurré. 17 que encontré antes de salirme. Tarjetas de crédito, cuentas en tiendas, hasta un préstamo comercial que sacó a tu nombre. Diana sacó más papeles. Pero eso no es lo peor. La miré,
sin saber si podría soportar algo peor que descubrir que mi nuera me había estado robando la identidad durante años. Amanda no solo te estaba robando a ti, dijo Diana. Estaba dirigiendo toda una operación. Al menos 12 víctimas más que yo conozca, en su mayoría mujeres mayores con hijos adultos que confiaban en ella. La voz de Diana era plana, sin emoción, como si hubiera contado esta historia tantas veces que ya había perdido su capacidad de conmocionarla. Ella se enfocaba en mujeres que habían perdido recientemente a sus esposos, mujeres que parecían estar aisladas de sus familias, mujeres que agradecerían ayuda con sus finanzas. Las piezas del rompecabezas encajaban con una claridad enfermiza. ¿Cómo te involucraste con ella?, pregunté. Diana guardó silencio un momento, mirando hacia el estanque de patos. Mi mamá murió hace 2 años. Alzheimer. Amanda de alguna manera se enteró por el obituario y me contactó como un mes después. Dijo que tenía un servicio para ayudar a las familias con la planificación patrimonial y las transiciones financieras después de una pérdida. Se rió, pero sin pizca de alegría. Era tan profesional, tan empática, tenía referencias, una oficina bonita, tarjetas de presentación. Decía que se especializaba en ayudar a los hijos adultos a manejar los asuntos financieros de sus padres en momentos difíciles. Lo hacía sonar como una bendición. ¿Y qué pasó? Empezó con cosas pequeñas, continuó Diana. Me ayudó a organizar los papeles de mi mamá, abrir una cuenta de patrimonio, pagar algunas facturas médicas que seguían llegando. Todo parecía legítimo. Su voz se endureció. Pero luego empecé a notar discrepancias, facturas que no coincidían con los servicios, cuentas que nunca había visto, cargos demasiado altos. Cuando le preguntaba, siempre tenía una explicación: gastos administrativos, costos de procesamiento, cosas que sonaban razonables, pero que nunca cuadraban del todo. Pensé en mi propia experiencia con la ayuda de Amanda. Siempre tenía explicaciones lógicas para todo: por qué las cosas eran más complicadas de lo esperado, por qué algunas facturas salían más altas, por qué ciertos estados de cuenta podían no llegar a tiempo. ¿Cómo lo descubriste?, pregunté. Llegué a sospechar lo suficiente como para contratar a un investigador privado. Me costó $3,000 que realmente no podía pagar, pero me salvó de perderlo todo. Diana sacó más documentos. Él descubrió el verdadero alcance de lo que hacía, no solo fraude financiero, sino toda una red de identidades falsas, empresas fantasma, negocios inventados. Llevaba al menos 5 años en esto antes de que yo la conociera. Mi corazón latía con fuerza. ¿5 años? Entonces ya estaba haciendo estas estafas cuando conoció a Robert. Lucía, no creo que haya conocido a Robert por casualidad. Creo que apuntó a tu familia específicamente. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Qué quieres decir? Diana dudó, claramente luchando con cuánto decirme. El investigador encontró pruebas de que Amanda investiga a sus posibles víctimas con mucho cuidado. Busca mujeres recién enviudadas, con hijos adultos que tengan ingresos estables, pero que quizás sean lo bastante confiados como para dejar que sus esposas manejen las finanzas familiares. Sentí un nudo en el estómago. Ella eligió a Robert por mí. Lo eligió porque él le dio acceso a ti, y tú encajabas perfectamente en el perfil de su víctima ideal, recién viuda, confiada. Probablemente abrumada por manejar sus finanzas y con un hijo que agradecería que alguien le quitara parte de esa carga de los hombros. La manipulación era mucho más profunda de lo que yo había imaginado. Amanda no solo se había casado con nuestra familia para después decidir aprovecharse de mí, lo había planeado desde el principio. Cada cena familiar, cada oferta de ayuda, cada gesto dulce hacia los nietos había sido parte de un plan calculado para ganarse mi confianza y obtener acceso a mi información personal. ¿Por qué no fuiste antes a la policía?, pregunté. Lo intenté. Pero Amanda es lista. Borra sus huellas y siempre tiene planes de respaldo, respondió Diana con el ceño fruncido. Cuando empecé a hacer preguntas, convenció a mi propio hermano de que yo estaba teniendo una especie de crisis por el duelo. Tenía documentos que supuestamente demostraban que estaba tomando decisiones financieras erráticas, que estaba confundida con la herencia de mi madre y que tal vez el estrés estaba afectando mi juicio. Recordé la conversación sobre declararme mentalmente incompetente. Intentó lo mismo conmigo, dijo Diana. Es su defensa habitual,
Si las víctimas empiezan a hacer preguntas, ella cuestiona su capacidad mental. Hace que parezca que están confundidas, paranoicas, incapaces de manejar sus propios asuntos. Para cuando la gente se da cuenta de lo que pasa, normalmente ella ya ha pasado a nuevas víctimas. Pero ahora tienes pruebas. Tengo algunas pruebas. Pero, Lucía, tienes que entender algo sobre Amanda, no solo roba dinero. Destruye a las personas que amenazan su operación. Su voz bajó casi a un susurro. 2 de sus víctimas anteriores murieron en circunstancias sospechosas. Ambas eran mujeres mayores que habían empezado a preguntar por irregularidades en sus cuentas. Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. ¿Estás diciendo que ella? Digo que la investigación policial no es solo por fraude financiero. Hay otros cargos en consideración, cargos más graves. Nos quedamos en silencio varios minutos, mientras los alegres sonidos de familias disfrutando del parque parecían venir de otro mundo. Todo lo que creía saber sobre mi familia, sobre el matrimonio de mi hijo y sobre mi propia vida se había puesto patas arriba en menos de 24 horas. ¿Por qué me estás ayudando?, pregunté al fin. Porque cuando entendí lo que ella te estaba haciendo, me vi a mí misma hace 2 años, confiada, agradecida por la ayuda, completamente ciega a lo que realmente estaba pasando. Diana cerró la carpeta. Y porque creo que tú podrías ser la clave para detenerla de una vez por todas. ¿A qué te refieres? Eres la única víctima que tiene familia que quizá escuche, que tal vez esté dispuesta a testificar. La mayoría de sus otras víctimas estaban completamente aisladas. Sin hijos o con hijos que vivían lejos y no mantenían contacto cercano. Pero Robert te quiere, aunque haya sido manipulado. Si entiende lo que Amanda ha estado haciendo, tal vez quiera ayudar a armar un caso contra ella. Pensé en mi hijo, probablemente en casa en ese momento, tratando de asimilar la redada policial, intentando comprender cómo su esposa podía estar involucrada en actividades criminales graves. ¿Cómo reaccionaría al saber que toda su relación se había construido sobre el plan de ella para explotarme? Hay algo más que debes saber, dijo Diana. Amanda sabe que alguien te alertó ayer. Te vio salir justo antes de que llegara la policía, y no es tonta. Se va a dar cuenta de que alguien te advirtió. ¿Eso es peligroso? Amanda no deja cabos sueltos, Lucía. Y ahora mismo, tú y yo somos los cabos más grandes en su operación. El miedo que llevaba ardiendo desde ayer de pronto se cristalizó en algo afilado e inmediato. ¿Qué debo hacer? Primero, no regreses a tu casa. No vayas a ningún lugar donde Amanda pueda esperar encontrarte. Segundo, tenemos que llevarte a la policía lo antes posible para que les cuentes todo lo que sabes sobre cómo tiene acceso a tu información personal. Diana se puso de pie. Y tercero, debemos asegurarnos de que Robert entienda lo que realmente está pasando antes de que Amanda tenga la oportunidad de presentarlo como un malentendido o un simple error. Mientras caminábamos hacia el estacionamiento, sentí que dejaba atrás los últimos restos de la vida que había conocido, la viuda tranquila que confiaba en su nuera, que agradecía la ayuda con las finanzas, que creía que la familia significaba seguridad y amor. Esa mujer ya no existía, ahora entendía que las personas más cercanas podían ser las más peligrosas. Diana, dije cuando llegamos a nuestros autos, como le digo a mi hijo que su esposa nunca lo amó, que todo en su matrimonio fue una mentira diseñada para llegar a mí. Ella me miró con unos ojos cargados de años de sabiduría ganada a pulso. Tú dile la verdad y espera que el amor sea más fuerte que la manipulación, porque si no lo es, podrías perder más que solo dinero en esta pelea. Mientras salía del parque siguiendo a Diana rumbo a la comisaría, me di cuenta de que lo peor no era el fraude financiero ni siquiera el robo de identidad. Era saber que Amanda había mirado a mi familia y no había visto nada más que una oportunidad. El amor de mi hijo, la confianza de mis nietos, mi propio dolor y vulnerabilidad, para ella, todo había sido solo herramientas en su operación criminal. Pero si Diana tenía razón, si había una posibilidad de detener a Amanda de forma definitiva, entonces tal vez algo bueno podría salir de esta pesadilla. Tal vez otras familias podrían librarse de lo que la mía estaba pasando. La pregunta era si Robert sería capaz de ver más allá de 8 años de manipulación para ayudarme a lograrlo. La comisaría no era nada como lo había imaginado. La detective Martínez era una mujer de rostro amable, más o menos de mi edad, que escuchó mi historia sin juzgarme,
tomando notas mientras Diana entregaba copias de los documentos que habíamos revisado en el parque. Todo el proceso tomó 3 horas y, al final, me sentía agotada pero, curiosamente, aliviada de haber sacado todo a la luz. Señora Patterson, dijo la detective Martínez cuando terminamos, quiero que sepa que lo que nos contó hoy confirma varios aspectos de nuestra investigación. Amanda Chen ha estado en nuestro radar desde hace meses, pero casos como este son complejos. Necesitábamos víctimas dispuestas a presentarse con un testimonio detallado. ¿Y ahora qué va a pasar?, pregunté. Ejecutaremos nuevas órdenes de cateo basadas en la información que nos dio. También necesitaremos que revise sus registros financieros de al menos los últimos 3 años. ¿Puede acceder a sus estados de cuenta bancarios y reportes de crédito? Me di cuenta de que no tenía idea de cómo estaban mis reportes de crédito. Amanda los había estado revisando por mí, asegurándose de que todo estuviera en orden. Ahora me preguntaba qué encontraría cuando los revisara yo misma. Voy a reunir todo, prometí. Cuando Diana y yo salimos de la comisaría, sentí que mi teléfono vibraba con otra llamada de Robert. Había estado evitando contestarle toda la mañana. No estaba lista para explicar dónde estaba ni qué estaba descubriendo sobre su esposa. Tarde o temprano vas a tener que hablar con él, dijo Diana con suavidad. Lo sé, suspiré. Solo que no sé por dónde empezar. Empieza con la verdad. De todas formas se va a enterar cuando arresten a Amanda. La palabra arrestada todavía me sonaba irreal. Ayer mismo, Amanda me estaba dando un sermón sobre los límites que debía poner con mis nietos. Hoy, enfrentaba cargos criminales graves que podrían mandarla a prisión por años. Diana, ¿puedo preguntarte algo personal? Claro. Cuando te enteraste del caso de tu mamá, ¿te culpaste por confiar en Amanda, por no ver las señales antes? Diana se detuvo y me miró de frente. Todos los días, durante 6 meses, pensaba que si hubiera sido más lista, más desconfiada, menos agradecida por la ayuda, podría haberlo evitado. Hizo una pausa. Pero luego entendí que culparme era otra forma de dejar que Amanda ganara. Ella contaba con que las víctimas se sintieran tontas y avergonzadas. Eso nos mantenía calladas. Llegamos a nuestros autos cuando mi teléfono volvió a sonar. Esta vez no era Robert. Era Emma, mi nieta de 7 años, probablemente llamando desde el teléfono de él. Abuelita Lucía, papá dice que estás enferma y por eso no viniste a la carne asada ayer. ¿Estás bien? Se me partió un poco el corazón. Estoy bien, mi amor. Solo estoy lidiando con unos problemas de adultos. Mami está muy enojada por algo. Ha estado llorando y hablando fuerte con papá. Jaque está asustado. Cerré los ojos, imaginando a mis nietos atrapados en medio de este caos, sin entender por qué su mundo ahora estaba lleno de tensión y voces furiosas. Emma, cariño, ¿puedes pasarme a tu papá? Está bien. Te quiero mucho, abuelita. Yo también te quiero, mi niña. La voz de Robert sonó al teléfono, tensa por el estrés. Mamá, necesitamos hablar. Las cosas se están complicando y necesito entender qué está pasando. ¿Dónde estás ahora? En mi escuela. Me traje a los niños porque la casa sigue considerada escena del crimen. Tienen que revisar la oficina y el equipo de cómputo de Amanda. Su voz se quebró un poco. Mamá, están hablando de cargos muy serios: robo de identidad, fraude electrónico, conspiración. No entiendo cómo es posible todo esto. ¿Podemos vernos en algún lugar? ¿Algún lugar privado donde podamos hablar? Sí, por favor. Ahorita necesito a mi mamá. Acordamos encontrarnos en el parque detrás de su escuela primaria, un lugar donde podríamos conversar mientras los niños jugaban y descargaban un poco de esa energía nerviosa. Mientras manejaba hacia allá, ensayaba distintas formas de explicarle lo que había descubierto, pero ninguna parecía suficiente para decirle a alguien que su matrimonio estaba basado en una conspiración criminal. Robert estaba sentado en una banca cuando llegué, y se veía más viejo de sus 35 años. Emma y Jaque estaban en los columpios, sus voces se escuchaban por todo el parque con una alegría forzada. Trataban de aparentar normalidad en una situación que no tenía nada de normal. Mamá dijo cuando me senté junto a él. Estoy tan confundido.
Ayer en la mañana estaba casado con alguien que creía conocer. Y ahora la policía me dice que quizá esté involucrada en un fraude organizado. ¿Cómo es posible? Le tomé la mano, como hacía cuando era niño y tenía miedo. Robert, hay cosas sobre Amanda que ninguno de los dos sabíamos. Cosas que ha estado ocultando desde el principio. Durante la siguiente hora le conté todo, la llamada de Diana, los documentos, el patrón de Amanda de aprovecharse de viudas recientes a través de sus hijos. Vi cómo su rostro cambiaba a medida que las piezas encajaban, mientras empezaba a ver su relación no como amor, sino como manipulación. Ella nos investigó, dijo al final, con la voz hueca. Antes de que nos conociéramos, ya sabía que papá había muerto, que tú estabas sola, que yo tenía mi trabajo y mis ingresos. Lo planeó todo. Me temo que sí. Él se quedó callado por un buen rato, mirando a Emma empujar a Jaque en el columpio de llanta. No dejó de pensar en nuestra primera cita, como parecía tan interesada en mi familia, quería saber todo sobre ti y papá. Hizo una risa amarga. Yo pensé que era por cariño, que quería conocer mi historia. Pero en realidad, estaba investigando. Robert, esto no es tu culpa. Ella es una estafadora profesional. Ha engañado a mucha gente. Pero yo me casé con ella, mamá. Tuve hijos con ella. La dejé entrar a tu vida, le di acceso para lastimarte. Ahora las lágrimas le corrían por las mejillas. ¿Cómo le explico a Emma y a Jaque que su mamá va a ir a la cárcel? ¿Cómo les digo que todo lo que creían saber sobre nuestra familia era una mentira? No supe qué contestar. Nunca había pensado en las consecuencias para los niños, me había enfocado en los delitos financieros y el robo de identidad. Pero 2 niños inocentes estaban a punto de perder a su madre, su hogar y su seguridad, todo por las decisiones de Amanda. Lo resolveremos juntos, dije, aunque no tenía ni idea de cómo. Hay algo más, dijo Robert. Algo que no le conté a la policía porque no estaba seguro de que fuera importante. Pero ahora, con todo lo que me has dicho. ¿Qué es? Amanda había estado hablando de mudarnos. Dijo que había encontrado una gran oportunidad en otro estado y que deberíamos considerar un nuevo comienzo. Ya había empezado a buscar casas en Internet, investigando distritos escolares. Me miró a los ojos. Creo que planeaba huir. Un escalofrío me recorrió la espalda. Si Diana tenía razón y Amanda no dejaba cabos sueltos, una mudanza a otro estado habría sido perfecta para desaparecer con el dinero robado y dejar a sus víctimas lidiando con las consecuencias. ¿Cuándo empezó a hablar de eso? Hace como 2 meses. Justo después se detuvo, y su expresión cambió. Justo después de que me pidió firmar unos papeles sobre tu atención médica. Dijo que tú le habías pedido ayuda para hacer algún tipo de directiva anticipada, pero parecías confundida con los detalles. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Qué tipo de papeles? Algo sobre un poder notarial médico, en caso de que no pudieras tomar decisiones por ti misma. Ella dijo que estabas preocupado por tener otro episodio como aquel en el que te confundiste con la banca en línea. Las piezas empezaban a encajar con una claridad aterradora. Amanda no solo había estado robando mi identidad para beneficiarse económicamente, había estado preparando el terreno para que me declararan incapaz y así obtener el control total de mis bienes. Y planeaba mudar a la familia antes de que alguien descubriera lo que había hecho. Robert, yo nunca le pedí ayuda con ninguna directiva médica, y jamás me confundí con la banca en línea. Ella te convenció de que yo tenía problemas para justificar que tomara el control de mis finanzas. Él me miró fijamente, asimilando por completo la magnitud de la manipulación de Amanda. Ella iba a internarte, ¿verdad? O, al menos, que te declararan mentalmente incompetente para controlar tu dinero legalmente. Exactamente. Diana me dijo que Amanda ya había presentado documentos preliminares. Solo se echó para atrás cuando te negaste a firmar la declaración jurada que respaldaba sus acusaciones. Robert se levantó de golpe y empezó a caminar hacia los juegos del parque. Te salvé por accidente. Le dije que no me sentía cómodo firmando papeles sobre tu estado mental sin hablar contigo primero. Y se enojó, dijo que estaba siendo difícil, que no entendía cómo funcionaban esas cosas. Sí me salvaste.
Tu negativa probablemente nos dio el tiempo que necesitábamos para que la investigación de la policía avanzara. Él se giró hacia mí, y su expresión cambió de culpa a algo más firme. Mamá, necesito preguntarte algo, y quiero que me digas la verdad absoluta. Por supuesto. ¿Tú crees que Amanda alguna vez me amó, o solo fui un medio para un fin desde el primer día? Era la pregunta que temía, la que no podía contestar sin romperle el corazón aún más. Pero merecía la verdad. Creo que Amanda es incapaz de amar a alguien como tú mereces. Creo que te vio como un blanco perfecto, amable, confiado, entregado a la familia, y se aprovechó de esas cualidades. Hice una pausa. Pero, Robert, eso no significa que el amor que sentiste no fuera real. No significa que los momentos de felicidad que tuvieron juntos no importen. Sí, sí significa, respondió en voz baja. Significa que todo en mi matrimonio estaba construido sobre mentiras. Significa que la madre de mis hijos nunca quiso ser realmente su madre, solo los necesitaba como parte de su fachada. En ese momento, Emma gritó desde las barras para trepar, pidiendo ayuda para alcanzar el siguiente peldaño. Robert fue a ayudarla, y lo vi levantar a su hija con el mismo cuidado y ternura de siempre, aun cuando su mundo se estaba derrumbando. Cuando regresó a la banca, algo en él había cambiado, estaba decidido, como no lo veía desde que era un adolescente enfrentándose a un matón en la escuela. Mamá, quiero ayudar a la policía a armar el caso contra Amanda. Lo que necesiten de mí, testimonio, evidencia, lo que sea, lo haré. ¿Estás seguro? No será fácil, y puede empeorar antes de mejorar. Estoy seguro. Ella no solo te robó a ti, mamá. Me robó 8 años de mi vida, la seguridad de mis hijos, la confianza de nuestra familia. Quiero que enfrente las consecuencias de todo. Mientras reuníamos a los niños para salir del parque, sentí algo que no había experimentado en años, una solidaridad total con mi hijo, por primera vez desde que se casó con Amanda. Estábamos del mismo lado, trabajando por el mismo objetivo. Pero también me invadió una sensación creciente de urgencia. Si Amanda era tan peligrosa como Diana creía, y si ya estaba planeando desaparecer, quizá no teníamos mucho tiempo para asegurarnos de que enfrentara la justicia por lo que le hizo a nuestra familia. Y a todas las demás personas que había dañado. La siguiente fase de esta pesadilla estaba por comenzar, y esta vez, Robert y yo la enfrentaríamos juntos. 3 días después, el detective Martínez llamó con noticias que lo cambiaron todo. Amanda había salido bajo fianza y estaba peleando agresivamente contra los cargos. Peor aún, había contratado a un abogado defensor costoso que ya afirmaba que la investigación estaba viciada y que su clienta había sido incriminada por socios de negocios resentidos. Está diciendo que Diana Rodríguez manipuló las pruebas para implicarla en crímenes que la misma Diana cometió, explicó el detective Martínez durante nuestra llamada. Es una estrategia común en estos casos. Sembrar duda razonable culpando a quien expuso los delitos. Sentí náuseas. ¿Y puede salirse con la suya? No, si construimos un caso lo suficientemente sólido. Pero, señora Patterson, debo advertirle que el abogado de Amanda ha insinuado que podría alegar que usted sufre un deterioro cognitivo relacionado con la edad y que su testimonio no es confiable. Ahí estaba otra vez. La misma estrategia que Amanda había intentado antes. Poner en duda mi capacidad mental para desviar la atención de sus crímenes. Solo que esta vez lo hacía a través de abogados, en un tribunal, y no con conversaciones en voz baja con Robert. ¿Qué podemos hacer?, pregunté. Necesitamos más pruebas. Evidencia física, registros financieros, testimonio de otras víctimas, y lo necesitamos rápido, porque el abogado de Amanda está presionando para un juicio rápido. Cuando colgué, me quedé en mi departamento temporal tratando de asimilar lo que eso significaba. Diana me había advertido que Amanda era peligrosa cuando se sentía acorralada, pero no esperaba que fuera tan agresiva al contraatacar. Yo había supuesto que, con toda la evidencia en su contra, intentaría negociar algún tipo de acuerdo. En vez de eso, estaba redoblando esfuerzos, preparándose para destruir a cualquiera que amenazara su libertad. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Robert, y su voz estaba cargada de una furia contenida. Mamá, Amanda quiere reunirse conmigo. Dice que puede explicarlo todo, que ha habido un malentendido sobre sus negocios.
Su abogado dice que, si no le doy la oportunidad de contar su versión, podría afectar el acuerdo de custodia de los niños. Robert, eso suena a manipulación. Está usando a los niños como moneda de cambio. Lo sé, pero, ¿y si tiene razón? ¿Y si hay algo más que no entendemos? ¿Y si Diana está mintiendo sobre parte de esto? Pude escuchar la duda colándose en su voz, y me di cuenta de que Amanda seguía manipulando, incluso a distancia, incluso con cargos criminales encima. Seguía encontrando maneras de hacer que la gente cuestionara lo que sabía que era cierto. ¿Quieres que esté ahí cuando te reúnas con ella? La verdad, sí. Creo que ayudaría. Si dice la verdad, no debería tener problema en explicarnos todo a los dos. Acordamos vernos en una cafetería del centro, un terreno neutral donde Amanda no pudiera controlar el entorno como lo hacía en su propia casa. Robert le avisaría que yo iría, dándole la oportunidad de echarse atrás si no estaba dispuesta a enfrentarnos juntos. No se echó atrás. Cuando entré a la cafetería esa tarde, Amanda ya estaba ahí, sentada frente a Robert en una mesa del rincón. Se veía diferente a como la había visto antes. Su cabello, siempre impecable, estaba recogido en una simple coleta. Llevaba muy poco maquillaje y vestía unos jeans con un suéter sencillo, en lugar de sus acostumbrados atuendos de diseñador. El efecto general era hacerla parecer más joven, más vulnerable, menos amenazante. Me di cuenta de que era otra actuación calculada. Lucía dijo al verme acercar, con una voz cálida que sonaba a alivio genuino. Me alegra mucho que hayas venido. He estado esperando que podamos aclarar este terrible malentendido. Me senté sin responder, observando su rostro en busca de alguna señal de la mujer que había robado mi identidad y manipulado a mi familia durante años. Se veía sincera, preocupada, casi maternal en su aparente deseo de arreglar lo que fuera que había salido mal entre nosotras. Sé que la policía te ha estado haciendo preguntas sobre mi negocio, continuó. Y entiendo lo confuso que eso debe ser, pero quiero que sepas que todo lo que hice fue legítimo. Dirijo un servicio de consultoría que ayuda a las familias a manejar transiciones financieras en momentos difíciles. Era casi exactamente lo que Diana me había dicho que Amanda le había contado, la misma historia de portada, la misma explicación aparentemente razonable para justificar por qué tenía acceso a tanta información personal. ¿Qué tipo de consultoría?, pregunté. Planeación patrimonial, gestión de cuentas, monitoreo de crédito. Servicios que ayudan a las personas a navegar la complejidad financiera durante un duelo o grandes cambios en la vida, respondió Amanda con voz firme y profesional. Cuando Robert me habló de las dificultades que estabas teniendo después de que falleció tu esposo, me ofrecí a ayudar como un favor familiar. ¿Qué dificultades estaba teniendo?, pregunté. Amanda miró a Robert, como buscando su permiso para seguir. Bueno, estabas teniendo problemas con la banca en línea, ¿recuerdas? Y mencionaste sentirte abrumada por todo el papeleo de la herencia de tu esposo. Parecías aliviada cuando me ofrecía ayudarte a organizar todo. En su momento sí me había sentido aliviada, pero ahora podía ver claramente cómo ella había creado los problemas que luego se ofreció a resolver. Había convencido a Robert de que yo tenía dificultades con una tecnología que jamás me había causado problemas. Complicó mi situación financiera y después se colocó como la solución. Amanda, dijo Robert en voz baja, la policía encontró pruebas de que abriste cuentas a nombre de mi madre sin su conocimiento. Eso no es cierto, respondió ella enseguida. Tu madre firmó todos los documentos. Revisamos todo juntas. Si no lo recuerda, quizás sea porque. Se interrumpió, pero la insinuación era clara. Sentí que mi enojo crecía. Incluso ahora, sentada frente a los dos, insinuaba que no podía confiar en mi memoria. Recuerdo perfectamente bien, dije con firmeza. Yo jamás firmé papeles para abrir 17 cuentas de crédito diferentes. Jamás solicité un préstamo para un negocio. Nunca te autoricé a usar mi información personal para nada que no fuera a organizar las cuentas que ya estaba pagando. La expresión de Amanda cambió apenas, tornándose más a la defensiva. Lucía, entiendo que estés molesta por la investigación policial, pero debes tener cuidado con hacer acusaciones que no puedes probar. Mi abogado dice que las declaraciones falsas sobre las actividades comerciales de alguien pueden tener consecuencias legales graves. Ahí estaba, la amenaza,
disfrazaba con la misma dulce sonrisa que usaba cuando me sermoneaba sobre mis límites con mis nietos. ¿Estás amenazando a mi madre?, preguntó Robert, con la voz peligrosamente baja. Claro que no. Solo intento ayudarla a entender que esta situación es más complicada de lo que cree. La policía está buscando a alguien a quien culpar por lo que parece ser una operación de fraude sofisticada, y me están usando como chivo expiatorio porque yo tenía acceso legítimo a información de clientes. Información de clientes, repetí. ¿Así le llamas a mis documentos personales? ¿Información de clientes? Tú eras una clienta, Lucía. Me contrataste para ayudarte a manejar tus finanzas durante un periodo de transición difícil. Si no recuerdas claramente nuestro acuerdo, es comprensible, dado todo lo que has pasado. Era buena. Incluso sabiendo lo que sabía sobre sus actividades criminales, una parte de mí podía entender cómo alguien podría creer su versión de los hechos. Tenía explicaciones para todo, justificaciones aparentemente razonables que la pintaban como una profesional servicial y a mí como una anciana confundida. Pero yo ya no estaba confundida. Amanda, dije con calma, quiero que me expliques algo. Si de verdad eres una consultora financiera legítima, ¿por qué investigaste a Robert y a nuestra familia antes siquiera de conocerlo? ¿Por qué sabías de la muerte de mi esposo, de mi situación financiera y de mi supuesta necesidad de ayuda antes de hablar con cualquiera de nosotros? Por primera vez desde que llegué, Amanda pareció genuinamente sorprendida. Su compostura se quebró lo suficiente como para que yo viera algo más duro debajo de esa fachada preocupada. No sé de qué hablas, dijo, pero su voz ya no tenía la misma seguridad. Me refiero a que Diana Rodríguez me habló de tus métodos, cómo te enfocas en mujeres recién enviudadas a través de sus hijos adultos, cómo investigas a tus posibles víctimas antes de fabricar maneras de conocerlas. Me incliné hacia adelante. ¿Alguna vez amaste a mi hijo o solo fue un medio para obtener mi información personal? La máscara de Amanda se deslizó un poco más. Diana Rodríguez es una mujer amargada que me culpó cuando sus propias malas decisiones financieras la alcanzaron. Me ha estado acosando durante meses, tratando de destruir mi negocio porque no puede aceptar la responsabilidad de sus propios errores. Entonces explica los documentos, dijo Robert de repente. Explica las firmas falsificadas, las cuentas que mi mamá nunca abrió, las solicitudes de crédito que ella jamás llenó. No puedo explicar pruebas que tal vez fueron fabricadas por alguien con un resentimiento contra mí. Amanda se puso de pie, dejando atrás cualquier apariencia de preocupación amistosa. Lo que sí puedo decir es que esta conversación se acabó. Mi abogado me aconsejó no hablar del caso con nadie, y debí haberle hecho caso. Comenzó a irse, pero se giró hacia Robert. Espero que recuerdes que soy la madre de tus hijos cuando decidas cómo manejar esta situación. Emma y Jaque necesitan a su madre, sin importar las mentiras que la gente esté diciendo sobre mí. Después de que se fue, Robert y yo nos quedamos en silencio varios minutos. A nuestro alrededor, la cafetería seguía con su ritmo normal, gente entrando y saliendo, atendiendo asuntos cotidianos, mientras nosotros intentábamos asimilar lo que acababa de pasar. Por poco me convence, dijo Robert al fin. ¿Qué quieres decir? Por unos minutos, escuchando sus explicaciones, empecé a pensar que quizá estábamos equivocados, que tal vez Diana sí mentía o que había otra explicación para todo. Sacudió la cabeza. Pero luego te amenazó. Y me di cuenta de que alguien que realmente amara a nuestra familia nunca haría eso. Extendí la mano sobre la mesa y tomé la suya. Es muy buena en lo que hace. Por eso ha tenido éxito tanto tiempo. Mamá, necesito preguntarte algo, y quiero que seas honesta. ¿Le tienes miedo? Pensé en las advertencias de Diana, en el historial de Amanda de no dejar cabos sueltos, en las muertes sospechosas de víctimas anteriores que habían hecho demasiadas preguntas. Sí, dije. Sí, le tengo miedo. Entonces tenemos que acabar con esto rápido. Lo que sea que la policía necesite de nosotros para armar su caso, cualquier prueba que podamos darles, tenemos que hacerlo ya. No voy a permitir que te lastimen ni que use a los niños como escudos para sus crímenes. Al salir de la cafetería, sentí una mezcla extraña de miedo y determinación. Amanda había mostrado su verdadero rostro ese día, dejando atrás la fachada de nuera cariñosa para revelar a la criminal calculadora que llevaba dentro. Pero también había mostrado algo más,
desesperación. Las personas seguras de su posición no recurren a amenazas ni a la intimidación. No necesitan atacar la credibilidad de quien las acusa ni poner en duda su salud mental. La forma tan agresiva en que Amanda se defendió sugería que sabía que la evidencia en su contra era sólida y que se le estaban acabando las opciones. Eso la hacía más peligrosa, pero también significaba que estábamos más cerca de poner fin a esta pesadilla de lo que me atrevía a creer. La pregunta era si podríamos armar el caso contra ella antes de que decidiera que era más riesgoso quedarse y pelear que huir, y si Robert y yo estaríamos a salvo hasta que todo terminara. 2 semanas después de nuestro enfrentamiento en la cafetería, todo volvió a cambiar. Estaba desayunando en mi departamento temporal cuando el detective Martínez me llamó con una noticia que hizo que me temblaran tanto las manos que casi dejó caer la taza de café. Señora Patterson, dijo, hemos hecho más arrestos en el caso de Amanda. Resulta que no actuaba sola. Sentí que el corazón me latía con fuerza. ¿Cómo que no sola?, pregunté. Encontramos evidencia de una red más grande. Amanda formaba parte de un grupo de fraude organizado que ha operado en 3 estados durante los últimos 6 años. Su arresto nos llevó hasta los demás miembros, incluido su verdadero socio de negocios, que la ayudaba a procesar identidades robadas y a lavar dinero. ¿Está hablando? ¿Está admitiendo lo que hizo?, pregunté. Ha aceptado cooperar a cambio de una sentencia reducida. Señora Patterson, hemos recuperado más de $2 millones que fueron robados a víctimas como usted. Va a recuperar su dinero. Además, Amanda nos ha dado información detallada sobre cómo seleccionó y manipuló a su familia. Me dejé caer pesadamente en la silla de la cocina. Después de semanas de miedo e incertidumbre, la idea de que esta pesadilla pudiera terminar parecía imposible de creer. ¿Y qué hay de Robert y los niños?, pregunté. En su cooperación, Amanda confesó que eligió específicamente a su hijo porque encajaba con el perfil de alguien que le daría acceso a una víctima ideal. Admitió que nunca tuvo sentimientos genuinos por él y que los niños formaban parte de su fachada. La confirmación de lo que todos sospechábamos aún así nos golpeó como un puñetazo en el estómago. Aunque ya sabíamos que Amanda era una criminal, escuchar que había admitido usar a Robert y a los niños de una forma tan cruel fue devastador. ¿Cómo está manejando todo esto?, pregunté. Está aliviado de que por fin toda la verdad haya salido a la luz, respondió, pero no sabe bien cómo explicárselo a Emma y a Jaque. Va a ser una transición difícil para todos ustedes, le dije. Después de que el detective Martínez colgó, me quedé en mi cocina pensando en todo lo que había pasado desde aquel mensaje de texto en la carne asada, hace 6 semanas. En ese entonces, yo era una viuda solitaria que se sentía como una presencia incómoda en su propia familia. Había aceptado las crueldades sutiles y manipulaciones de Amanda porque, en el fondo, estaba agradecida de cualquier conexión con mi hijo y mis nietos. Ahora entendía que la distancia en nuestras relaciones familiares no había sido un simple alejarnos con el tiempo, sino algo planeado y calculado por alguien que veía mi amor por mi familia como una debilidad que podía explotar. El teléfono sonó otra vez. Esta vez era Robert, y su voz sonaba más ligera que en semanas. Mamá, ¿puedes venir? Quiero hablar con los niños sobre todo esto, y creo que necesitan a su abuela aquí. ¿Estás seguro de que ya estás listo para esa conversación? Sí. Han estado preguntando por qué mamá ya no vive aquí, por qué vinieron policías a la casa, por qué todo se siente tan diferente. Ellos merecen respuestas honestas, y merecen entender que nada de esto cambia cuanto los ama su familia. Conduje hasta la casa de Robert por primera vez desde la carne asada que había iniciado todo este lío. La cinta policial ya no estaba ahí, por fuera, la casa parecía normal, pero al abrirme la puerta vi en el rostro de Robert las marcas del daño emocional. ¿Cómo te estás sosteniendo?, pregunté mientras me abrazaba. Mejor, ahora que sé que todo terminó. El abogado de Amanda me contactó esta mañana. No va a pelear por la custodia, va a firmar para renunciar a sus derechos perentes. Las palabras quedaron flotando entre nosotros. Aún sabiendo lo que Amanda era. Aún entendiendo que nunca había amado de verdad a los niños. La idea de que una madre pudiera abandonar por completo a sus hijos resultaba impactante. Dijo, a través de su abogado, que cree que es mejor para Emma y Jaque empezar de nuevo, sin su influencia. Robert continuó.
Creo que tiene razón, pero va a ser difícil explicárselos. Encontramos a Emma y a Jake en la sala, jugando un juego de mesa con una quietud poco común. Los dos levantaron la vista cuando entré y, de inmediato, Emma corrió a abrazarme. Abuelita Lucía, papá dijo que quizá vendrías a visitarnos hoy. ¿Ya te sientes mejor? Mucho mejor, mi amor. Los extrañé muchísimo a los dos. Robert sentó a los niños en el sofá y se colocó frente a ellos. Yo me senté en una silla cercana, lo bastante cerca para apoyarlo, pero lo suficientemente lejos para dejar que manejara esa conversación difícil a su manera. Emma, Jake empezó con voz suave pero seria, necesito decirles algo importante sobre mamá. Ustedes saben que a veces los adultos toman malas decisiones, y esas decisiones tienen consecuencias. Ambos asintieron con seriedad. Mamá tomó decisiones muy malas que lastimaron a otras personas, incluida la abuelita Lucía. La policía se enteró de esas decisiones, y ahora mamá tiene que enfrentar las consecuencias de lo que hizo. ¿Mamá va a ir a la cárcel?, preguntó Jake, con esa franqueza directa de sus 7 años que fue al grano. Sí, campeón. Mamá va a ir a la cárcel por un tiempo, por las malas decisiones que tomó. Pero, ¿por qué lastimó a la abuelita?, preguntó Emma, mirándome con una confusión que me rompió el corazón. La abuelita es buena. ¿Por qué alguien querría lastimarla? Robert vaciló un momento, buscando palabras para explicar lo inexplicable a niños tan pequeños. A veces las personas hacen cosas por dinero que lastiman a los demás, dijo al final. Mamá estaba tomando dinero que no le pertenecía y usó el nombre de la abuelita para hacerlo. Eso se llama robar, y es contra la ley. Entonces, ¿mamá es una mala persona?, preguntó Jake. Mamá hizo cosas malas, corrigió Robert con cuidado. Pero tú y Emma no son responsables de las decisiones de mamá. Nada de lo que hizo fue culpa suya, y nada de eso cambia cuanto los queremos papá, la abuelita y toda la familia. Emma se acomodó en mi regazo. Abuelita, ¿estás triste porque mamá te lastimó? La abracé fuerte, respirando el aroma inocente de su champú. Estoy triste de que mamá haya tomado malas decisiones. Pero ya no estoy triste, porque ahora puedo pasar más tiempo contigo, con Jake y con papá. ¿Mamá va a volver algún día?, preguntó Jake. Robert y yo nos miramos. Mamá ya no va a vivir con nosotros, dijo Robert con suavidad. Pero eso no significa que nuestra familia esté rota. Solo significa que ahora nuestra familia se ve diferente. Nos tenemos el uno al otro, tenemos a la abuela, y tenemos a nuestros tíos, tías y primos que nos quieren. La familia no es solo quien vive bajo el mismo techo. Durante la siguiente hora, respondimos a sus preguntas con la mayor honestidad posible, sin darles más información de la que podían manejar. Emma quería saber si había hecho algo mal para que mamá se fuera. Jake quería saber si papá también se iría. Los dos necesitaban la seguridad de que los adultos en quienes confiaban no los iban a abandonar. Fue algo que dolió y sanó al mismo tiempo. Dolió ver cómo los crímenes de Amanda habían afectado a esos niños inocentes, pero también fue sanador darnos cuenta de que, sin su manipulación, nuestras relaciones familiares por fin podían ser sinceras y genuinas. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Robert y yo nos sentamos en su terraza trasera a hablar del futuro. No dejo de pensar en estos últimos 8 años, dijo, preguntándome cuánto de lo que creí real en realidad pasó. ¿Amanda alguna vez disfrutó de las cenas familiares, o siempre estaba buscando información? ¿Alguna vez le importaron de verdad los niños, o solo le servían para mantener su fachada? ¿Importa ahora?, pregunté suavemente. Supongo que no. Pero es difícil aceptar que alguien con quien compartí la cama durante 8 años, alguien que creí conocer por completo, en realidad era una desconocida interpretando un papel. Tú la amabas, le recordé. Eso fue real, aunque sus sentimientos no lo fueran. Y tú creaste a Emma y a Jake, y ellos son completamente reales y maravillosos. ¿Crees que estarán bien? Crecer sabiendo que su madre fue una criminal que los abandonó, pensé en la resiliencia que ya había visto en ambos niños. En su capacidad para adaptarse a los cambios y encontrar seguridad en el amor que siempre había permanecido constante en sus vidas. Creo que estarán más que bien. Tienen a un padre que los ama lo suficiente como para protegerlos de alguien que tarde o temprano los habría lastimado.
Tienen a una abuela que por fin es libre de ser parte de sus vidas sin tener que andar con pies de plomo. Tienen la oportunidad de crecer en una familia donde el amor no viene con condiciones ni agendas ocultas. Robert guardó silencio un largo momento. Mamá, te debo una disculpa. Durante los últimos años, dejé que Amanda me convenciera de que te estabas volviendo difícil, de que necesitabas ser controlada en vez de incluida. Elegí su versión de los hechos por encima de lo que yo mismo sabía de ti. No tienes que disculparte por haber sido manipulado por una manipuladora profesional. Sí, sí debo hacerlo. Porque incluso cuando ella me convencía de que estabas teniendo problemas, una parte de mí sabía que no tenía sentido. Eres una de las personas más inteligentes y capaces que conozco. Pero era más fácil creer sus explicaciones que preguntarme por qué mi esposa podría estar mintiéndome sobre mi propia madre. Le tomé la mano. Ambos aprendimos algo importante con esta experiencia. Aprendimos que las relaciones familiares requieren vigilancia, que no podemos dar el amor por sentado y que tenemos que protegernos de las personas que quieran aprovecharse de nuestros lazos. Te prometo que nunca dejaré que alguien se interponga entre nosotros otra vez, dijo. Y yo prometo que alzaré la voz si alguna vez siento que me están dejando de lado o excluyendo. Nada de sufrir en silencio para mantener la paz. 6 meses después, ya estaba de vuelta en mi propio departamento, pero se sentía completamente diferente. En lugar de ser un refugio solitario para evitar reuniones familiares, se había convertido en una base cálida y cómoda para una vida llena de conexiones significativas. Emma y Jaque pasaban conmigo todos los fines de semana, ayudándome a preparar la cena y aprendiendo a jugar a las cartas que su abuelo me había enseñado años atrás. Robert me llamaba cada pocos días solo para platicar, contarme detalles de su trabajo y pedirme consejos sobre decisiones de crianza. Amanda había sido sentenciada a 8 años en prisión federal. El dinero que me había robado junto con lo que les quitó a otras víctimas había sido devuelto con intereses. Lo más importante era que la red de fraude organizado de la que formaba parte había sido completamente desmantelada, evitando que incontables familias pasaran por lo que nosotros vivimos. Diana y yo nos habíamos hecho amigas de verdad. Ella testificó junto a mí en el juicio contra Amanda y, después, descubrimos que teníamos más cosas en común que solo ser sus víctimas. Todos los martes nos reuníamos para tomar café, compartiendo historias sobre cómo reconstruíamos nuestras vidas y aprendiendo a confiar nuevamente en nuestro instinto. Una cálida tarde de sábado en primavera, casi exactamente un año después de la carne asada que lo cambió todo, Robert y los niños vinieron a cenar. Mientras veía a Emma ayudar a Jaque a poner la mesa y escuchaba a Robert contarme sus planes de empezar a salir con alguien otra vez, pensé en lo mucho que habían cambiado por completo las dinámicas de nuestra familia. Un año atrás, me sentía como una intrusa no deseada en la vida de mi propia familia. Aceptaba migajas de atención y me sentía agradecida por ellas. Había permitido que otra persona definiera mi valor y mi lugar en la estructura familiar. Ahora estaba exactamente donde pertenecía, en el centro de una familia que valoraba mi presencia, buscaba mi opinión y me protegía con la misma fuerza con la que yo los protegía a ellos. Abuela, dijo Emma cuando nos sentamos a comer, ¿nos cuentas la historia de la princesa que se salvó sola? Sonreí, mirando alrededor de la mesa a los rostros de las personas que más me importaban. Érase una vez empecé, una abuela que pensó que había perdido a su familia. Pero resultó que su familia solo estaba oculta por un hechizo malvado. Y cuando el hechizo se rompió, todos encontraron el camino de regreso los unos a los otros. ¿Cómo rompieron el hechizo?, preguntó Jaque. Diciendo la verdad, respondí. Y recordando que el amor verdadero no intenta controlar ni disminuir a las personas de las que dice preocuparse. El amor verdadero libera a las personas para que puedan ser ellas mismas. Mientras compartíamos esa comida, me di cuenta de que Amanda, sin querer, nos había dejado algo valioso. Al intentar destruir nuestros lazos familiares para su propio beneficio, nos obligó a examinar lo que esos lazos realmente significaban. Al intentar aislarme de las personas que amaba, hizo que todos apreciáramos cuánto nos necesitábamos mutuamente. Aprendí que el precio de la lealtad no era la confianza ciega ni la aceptación silenciosa de un trato que se sentía injusto. El precio de la lealtad era la vigilancia, la honestidad y el valor de luchar por las relaciones que importaban. Y, a veces, si tenías mucha suerte, esa lucha no solo te llevaba a sobrevivir,
sino a algo más fuerte y más genuino que lo que habías tenido antes.